Las afasias y el lenguaje en psicoanálisis. ¿Qué es la afasia? Etimología del término. ¿Cuál es la concepción de Freud, de Roman Jakobson, de Lacan? De todas estas temáticas me voy a ocupar. Para esto parto de un interrogante: ¿qué es la afasia? Se trata de un trastorno de la capacidad de producir o comprender el lenguaje oral o escrito debido a problemas neurológicos y o funcionales. Ahora me pregunto por la etimología del término afasia. Proviene del griego afasia, no puede hablar. La palabra está compuesta del prefijo a, que es privativa, sin, y de fasis, dicho, forma, sustantiva, femi, decir. A partir de su indagación, Freud considera una diversidad de afasias que son solo funcionales, que pueden afectar la posibilidad de expresar, comprender y reconocer. Ahora bien, las alteraciones de la afasia infantil se pueden discriminar de las perturbaciones en un adulto por una producción limitada y reducida del lenguaje espontáneo, a la par que se evidencia una pobreza de vocabulario y una modalidad telegráfica de hablar. Suele haber una juxtaposición de palabras y las frases carecen de nexos gramaticales. A veces las frases están bien articuladas, la construcción gramatical es la esperada y no aparecen estereotipos ni parafasias. Freud y la afasia. La afasia, en sus dos vertientes tradicionales, las sensoriales y las motrices, que solemos encontrar en niños y adolescentes, le permitieron a Freud construir su teoría sobre la estructura y función del lenguaje. Su estudio lo llevó hacia 1891 a postular en su libro La afasia diferentes configuraciones de la afasia que implican la alteración de algún enlace de los elementos que forman la unidad funcional del lenguaje, es decir, la palabra. Por otra parte, la parafasia que se exterioriza en los afásicos, nos dice Freud, es similar o no presenta mayores diferencias con los errores y distorsiones del lenguaje en los sujetos normales cuando se encuentran agotados, distraídos o a merced de sus afectos. A partir de estas observaciones y del material de Anna O. Berta Papperger, una histérica paciente de Joseph Breuer, que presentaba una seria perturbación anímica del lenguaje. A partir de todo esto, Freud va a plantear la hipótesis de una afasia netamente funcional anímica. Recordemos que en un comienzo Anna O no podía pronunciar palabras, posteriormente perdió la gramática y la sintaxis y desde luego la conjugación de los verbos. En otro momento se esforzaba por recuperar palabras en alemán y solo las encontraba en alguno de los 5 idiomas que dominaba cotidianamente. Finalmente cayó en un estado de mutismo del cual salió mediante el inglés, al que pretendió constituir como su idioma materno. En este contexto, las afasias para el autor del psicoanálisis implican la alteración de algún enlace particular, entre la diversidad de elementos que componen el lenguaje. Además, la parafasia que se exterioriza en los afásicos, nos dice Freud, hacia 1891, no implica diferencias con los errores y distorsiones del lenguaje en personas normales cuando se encuentran cansadas, distraídas
o emocionadas. Es tentador considerar la parafasia en el sentido más amplio como un síntoma puramente funcional, un signo de pérdida de eficacia por parte del aparato de las asociaciones del lenguaje. Esto no excluye que no puedan presentarse bajo su forma más típica, como síntomas orgánicos, focales. Estas consideraciones anticipan la teoría de las defensas, de los destinos de pulsión y la psicopatología de la vida cotidiana. Freud considera tres modalidades de afasia. Es necesario precisar que Freud hacia 1891 postula, en función de la patología del aparato del lenguaje, una máquina de palabras. Para Lacan va a ser una máquina simbólica, tres tipos de afasia: A, la verbal; B, la simbólica; C, la agnóstica. La afasia verbal o de primer orden, con este nombre Freud en 1891 designa la afasia en la cual solo se encuentran perturbados los enlaces entre los elementos de la representación palabra. La afasia simbólica o de segundo orden, para Freud en 1891, es un tipo de afasia en la cual la perturbación recae sobre el enlace entre la representación palabra y la representación cosa. Finalmente, la afasia agnóstica o de tercer orden, Freud reclama este nombre para la afasia o perturbación del lenguaje, en la cual la alteración recae sobre las asociaciones o enlaces de objeto, es decir, los enlaces de la representación cosa. Jacobson y la afasia. Por otra parte, Roman Jacobson, hacia 1974, en la segunda parte del libro Fundamentos del lenguaje, procura indagar las diferentes modalidades de las afasias como un problema netamente lingüístico y no solo como una dificultad orgánica. Para esto parte de considerar la operación de combinatoria en el sintagma, que implica una articulación en presencia, que estaría determinada por el contexto, mientras que la operación de sustitución en el paradigma, en ausencia, implicaría una selección de acuerdo al contexto. En consonancia con estos postulados teóricos, Jacobson intenta rever la teoría de las afasias y diferenciar aquellas en las que el mecanismo de combinación con textura, que es el plano de la contigüidad, una relación metonímica, estaría perturbado, y otras donde la dificultad recaería sobre los mecanismos de selección, sustitución, que es el plano de la semejanza o de la relación metafórica, lo que es del orden del sinónimo. Lacan y sus consideraciones acerca de la afasia. Lacan hacia 1955, en el Seminario 3, retoma los trabajos de Roman Jacobson sobre las afasias y afirma que la discriminación habitual entre afasias sensoriales y motoras, desde la perspectiva de Jacobson, se ordena de manera adecuada. Al respecto nos dice: todos conocen la afasia de Wernicke. El afásico encadena una serie de frases de carácter gramatical extraordinariamente desarrollado. Dirá: sí, comprendo, ayer, cuando estaba allá arriba, ya dijo y quería, le dije, no es eso, la fecha no es exactamente esa. Es evidente que el sujeto despliega su frase articulada, estructurada y organizada en el eje de la contigüidad, pero no puede investir, ocupar un equivalente o sustituto, por lo que se sustrae de lo que quiere decir. El afásico del que hablaba, nos dice Lacan, no podía ir al grano. A ello se debe su discurso en apariencia vacío. En apariencia vacío.
Qué cosa curiosa, incluso en los sujetos con más experiencia, en los neurólogos, provoca siempre una risa embarazada. Provoca una risa embarazada. Tenemos enfrente un personaje que está ahí, sirviéndose de inmensos bla bla, extraordinariamente articulados, a veces ricos en inflexiones, pero que nunca puede llegar al núcleo de lo que tiene que comunicar. Afasia, paráfrasis y metáfrasis. Desde lo fenomenológico habitualmente se diferencia una afasia sensorial y otra motora. En ambas imperan lenguajes diferentes. Podemos decir, en la afasia sensorial cobra vigencia un lenguaje de paráfrasis, puesto que se privilegia el despliegue de frases y su articulación. Está alterado el orden de la analogía. El sujeto puede hablar apoyándose en nuestras palabras, pero no puede dar sinónimos, comentar una frase o traducir. Lo opuesto a la paráfrasis es la metáfrasis, que implica la traducción literal y la similitud. La afasia motora, por su parte, se exterioriza con las alteraciones del agramatismo que está afectado el orden de la contigüidad. En esta afasia, el despliegue de frases y su articulación se encuentra degradado, a veces suprimido. Aunque los individuos pueden nombrar adecuadamente, conservan la capacidad nominativa, pero pierden la capacidad proposicional, no son capaces de construir la proposición. Esto lo afirma Lacan en el seminario 3. Lacan, afectado de trastornos cerebrales, sufre una afasia parcial motora que opera como un síntoma antes de fallecer, de morir, el 9 de septiembre de 1981.